Y pues bueno, precisamente hablando del tema del agua, un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, uno de varios que realiza, pero de una forma muy sencilla: ¿quién consume más agua en México? La distribución porcentual de agua concesionada por uso en 2020. El estudio, si bien lo acaban de concluir, es el estudio que dan a conocer. El área agrícola, por así llamarlo, ganadería y acuacultura, la producción de alimentos para el consumo humano, forrajes, producción, ganadería, consume el 76% del agua. Una información que, si la ves de una manera, digamos, plana, podríamos pensar que ellos son en gran medida los responsables de la escasez de agua, pero ya cuando ves un poquito más a fondo te das cuenta de otro tipo de escenarios que seguramente los va a comentar Iván. Termoeléctricas, el 4%, industria autoabastecida, agroindustrias, comercios, servicios que toman agua directamente de los cuerpos de agua, el 5%, y el 15% nada más del abastecimiento público. Son datos del Sistema Nacional de Información de Agua, a través de Conagua, a partir de este líquido que se concesiona, o bueno, de las concesiones que se dan para la utilización de este líquido. ¿Cómo es? Pues es una realidad que ocurre en muchos países, ¿no? Que el sector agrícola, dado que es el que produce alimentos y materias primas, es el principal consumidor de agua. Esto no debería extrañarnos. Incluso estaba viendo cifras hace no mucho de que el 30% de todo el agua en el mundo, del agua fresca, digamos dulce, por así decirlo, lo consumen Estados Unidos, China y la India. Si suma esos países en conjunto, el sector agrícola consume el 92% del agua. Claro, es muy distinto en China e incluso la India, que es un país mucho más rural. Ahí el componente de población creo que sigue siendo mayoritariamente rural y agrícola, pero te das cuenta de la cantidad de agua que produce, que requiere la agricultura. Pero por otro lado, ahí está el tema de las termoeléctricas, que consumen el 4%. Más o menos el 60% de toda esa electricidad va al sector industrial. Entonces ahí te das cuenta que indirectamente el sector industrial consume también muchísima agua. Sin embargo, en términos del ciclo del agua, ahí es donde afecta mucho el sector industrial y el sector urbano, por supuesto, ¿no? Porque normalmente en la agricultura una parte importante del agua que se utiliza se infiltra a los mantos freáticos y, digamos, y también no se genera tantas aguas residuales, ¿no? La mayor productor de aguas residuales, que básicamente significa quién contamina el agua, quién la usa en sus procesos y la contamina, es el sector industrial. Genera, no sé, el 60-70% de las aguas residuales. Y que muy poco la tratan, ¿no? Sí. Que muy poco la tratan, por supuesto, y que ese es uno de los principales problemas, porque finalmente esa agua termina ya sea en un río, en una corriente, o en un cuerpo de agua, o en el mar, ¿no? Ahí vemos, perdón, nada más, ahí vemos Playa Hermosa, vemos playas de Tijuana, vemos Rosarito, que es el claro ejemplo de cómo la industria o los desarrollos inmobiliarios mal trazados o mal hechos, o la propia Comisión de Servicios Públicos, o el propio ente gubernamental, terminan contaminando porque desechan el agua, ¿no? Y este era uno de los argumentos de Constellation Brands, de esas verdades a medias que se planteaban, de que había agua de sobra y que podía, por lo tanto, utilizarse, y que por otro lado los agricultores eran irresponsables, argumentaban, porque eran los que más consumían agua, cuando al final, como lo comentas, Iván, pues esta agua terminaba robusteciendo los mantos acuíferos, ¿no?, que teníamos, y trataban de contrarrestar un poco la explotación que tenemos de estrés hídrico, el estrés hídrico que tenemos en y que eso no quiere decir que en el campo no hubiera corrupción con estas concesiones de agua, ¿no? O que no se utilizara de la mejor manera. O que no hubiera guachicoleo. Pero tampoco era como que nos sobra el agua, ¿no? Como para poder regalar a diestra y siniestra para un producto como Constellation Brand, ¿no? Claro, de hecho, pero también en el campo hay muchos problemas y acaparamiento de agua, ¿no? Y grandes usos y explotación. Tenemos, por ejemplo, el caso de la laguna, donde Lala, de esta empresa de productora de leche, es la mayor consumidora de agua para alfalfa, para alimentación de vacas y la producción de leche, ¿no? Entonces esa está generando una sobreexplotación de los mantos acuíferos al grado de que ya tienen arsénico, ¿no? Entonces, sí, también hay dinámicas de acaparamiento de agua y de sobreexplotación en muchos lugares, incluso en Guanajuato con el rey del ajo, Usabiaga. También estuvo en el gobierno de Fox, ¿no? Entonces, hay grandes acaparadores también que también inciden en la explotación del agua, pero al final de cuentas, digamos, pues sí es una realidad
común. Digo, no nos sorprenda esa cifra del 76%. Lo que pasa en otros países. Lo que pasa con el rancho de los Rodríguez allá en Ensenada, ¿no? O con Berrimex, por ejemplo. Sí. O sea, que es prácticamente todo el producto de exportación que consume el gabacho, y además con una explotación también laboral y toda la situación que se ve ahí, y la falta de inspección que tiene con agua ante el uso del agua allá en San Quintín. También en el Valle Mexicali, o sea, por eso decíamos, si hay corrupción, la bronca es que, pues bueno, tampoco se revisa. Sí, a costa de presumir los bajos costos y el gran beneficio que representa exportar, ¿no? Cuando realmente se hace a manos de la explotación, o se hace con base en la explotación de todo, de recursos y de recurso humano y de recurso natural que se tiene, ¿no?